Hechos, capítulo 4. Vamos a estar ahí un ratito viendo la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, a partir del versículo 18. Y les quiero contar por qué vamos a estar en este pasaje. Sigo meditando, sigo considerando algunas cosas que tienen que ver con este estudio que hicimos los meses anteriores sobre los dones espirituales, ¿no? Y básicamente sobre los dones, como decíamos, no es una cuestión de decir, bueno, quiero saber, a ver, qué don me tocó, así como si hubiéramos ido ahí a un sorteo y a ver, y nos tocó algo, y solamente para saber, para tener mi cartelito, y bueno, esto tengo el don, no sé, de la exhortación, o el don de la generosidad, o el don de lo que sea, o el don de enseñanza para decir que lo tengo. Pero todo esto surge de que los dones, ¿para qué estuvimos viendo una y otra vez esos domingos que Dios le ha dado dones a los miembros de su iglesia? Es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, pueda establecerse en número, pero también en profundidad, que pueda echar raíces y que podamos madurar y que podamos crecer. Y una de las cosas en las que fuimos también desafiados era poder orar para que Dios, no solamente Él nos ha entregado por medio de su Espíritu dones, pero para que también Dios pueda empezar a moverse en medio nuestro. Para que Dios pueda hacerse visible, a que no solamente nos estamos reuniendo acá de una manera fría, de una manera estática, sino que realmente Él ponga en nosotros un hambre y un deseo de ver a Dios moverse y obrar en medio nuestro. Y Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que Él ha estado obrando en medio nuestro, pero a mí a veces lo que me da un poquito de miedo, me da un poquito de cautela, es primero de que no estemos valorando y apreciando lo que Dios ha estado haciendo, y segundo que quizás hasta nos acostumbremos y por darlo por obvio de que sí, está bien, cada tanto nosotros, está bien en una iglesia, cada tanto alguna persona llega a conocer a Jesús y cada tanto se bautiza a alguien, pero que no haya en nosotros un deseo y un anhelo de buscar que eso pase y que eso pase cada vez más y un deseo de ver a Dios con claridad y que no naturalicemos el hecho de que Dios está vivo en medio nuestro y que Dios obra y todo lo que Dios quiere hacer y que Dios quiere seguir haciendo mucho más en medio nuestro, en nosotros personalmente, en nuestra vida, pero también Él quiere hacer mucho más en la vida de aquellas personas que nos rodean. A medida que nosotros compartimos el Evangelio, Dios quiere hacer mucho más. También que podamos soñar con una iglesia que crece, con una iglesia que hace discípulos, no solamente por el hecho de crecer, porque fuimos llamados cada uno de nosotros a ser discípulos a las naciones. Y Dios prometió que Él lo iba a hacer por medio de su iglesia y que si Jesús está presente en su iglesia, vamos a ver a Dios obrar y moverse en medio nuestro. ¿Amén? Amén. Bueno, pero a veces sigo como con esta cara que no sé si nosotros realmente estamos deseosos de eso. Y no solamente como un deseo de, sí, sería lindo, ¿no? Como quien dice, yo qué sé, sí, está bien, sería lindo. Sería lindo ganar un mundial, ¿no? Pero es como que sería lindo, es un deseo, pero tampoco es algo que vaya realmente moldeando nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos un deseo real y profundo, eso es algo que va moldeando nuestra vida. Y ustedes quédense en Hechos, pero en Hechos capítulo 4, pero hay un pasaje en cuanto a esto que tiene que ver con no solamente nuestra fe, pero la forma en la que nosotros accionamos, que es el ejemplo que vamos a ver en Hechos. Pero hay un pasaje que me atormenta, que alguna vez lo he compartido con algunos, que es un pasaje que cada tanto cuando me recuerdo de él o cuando me pregunto, bueno, ¿de qué manera estamos viendo a Dios realmente obrar en medio nuestro? Vuelvo una y otra vez a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, que es cuando Jesús vuelve, después de estar predicando en varios lugares, Él vuelve a Nazaret, el lugar donde Él se había criado. Sabemos que Jesús nació en Belén, pero después se crió, después de volver de Egipto, se crió en Nazaret. Y dice ahí que Él llegó a su pueblo y fue a enseñar en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos se maravillaron de su enseñanza y decían, ¿dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y dice, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
y miren cómo termina el versículo 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y esto es algo que yo a veces nosotros, me aterra a veces hablar con algunos o a veces darme cuenta que a veces nosotros vivimos así diciendo, bueno, no, está bien, Jesús está en medio nuestro y amamos a Jesús y queremos conocer más de Él y querer conocer más de su palabra, pero bueno, pero está bien, como que nos vamos conformando a eso y pareciera que nos vamos familiarizando con Jesús, nos vamos familiarizando con Él y nos vamos acostumbrando a cómo hemos venido viviendo nuestra vida y vamos quedándonos como estancados, donde todas las cosas no es que estemos súper mal, pero tampoco es que realmente estamos ansiosos de ver a Dios moverse en medio nuestro. Y me aterra, ¿qué tal si no es que Dios soberanamente, Él está obrando y haciendo lo que Él tiene que hacer? Y quizá es un tiempo donde no es que veamos a Dios obrar con grandeza, sino que el problema es que Él está simplemente obrando en medio nuestro acorde a la medida de nuestra fe. Y dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Jesús es poderoso, Jesús es grande, pero la palabra de Dios también deja claro que de alguna manera Dios también, Él está y Él se hace presente y Él obra donde Él no solamente es bienvenido, pero también donde Él es invitado y la gente desea, no solamente como un ideal, como un hipotético, pero en la práctica estamos mostrando que nos importa y que queremos verlo obrar en medio nuestro y que creemos que Él puede obrar poderosamente en medio nuestro. Y yo no sé si nosotros vivimos nuestras vidas de tal manera. Yo no sé si nosotros vivimos nuestra vida de una manera radical en la cual nosotros quizás solamente le decimos a Jesús, bueno, mira, nos asombra y nos encantan tus enseñanzas. Vení y enseñanos en gran manera, pero no nos da mucho la fe para que hagas grandes cosas en medio nuestro. Y eso debería aterrarnos. Y ahora sí vamos a leer juntos el pasaje de Hechos capítulo 4, a partir del versículo 18. Contexto, acá a Pedro y a Juan los llaman ante el concilio de los líderes religiosos de Jerusalén por haber estado predicando. Lo llaman por haber estado predicando, pero también acaban de sanar a un hombre cojo. Y eso fue lo que empezó a causar mucho alboroto, porque por esa sanación, por ese milagro, fue que muchas personas volvieron a prestar mucha atención al mensaje y por lo tanto muchos se estaban convirtiendo. Y eso hicieron que los llevaran para cuestionarlos. Versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo o contra su ungido. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después oraron y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos por el Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Con valor.
Entonces, el mensaje de hoy se titula La iglesia donde Dios se mueve. La iglesia donde Dios se mueve. Es mi deseo, hermanos, que nosotros no nos conformemos y que podamos anhelar, desear, pero de vuelta, el anhelar y el desear es algo que se va a ver exteriormente, se va a ver con acciones concretas de cómo vos y yo vamos a vivir, de cómo vos y yo nos vamos a vivir no solamente nuestra vida personal, pero los unos con los otros y nuestra vida y nuestro compromiso con la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué cosas nos describe este pasaje de la iglesia donde Dios se mueve? Y vemos ese cierre al final donde fueron llenos del Espíritu Santo y donde Dios se manifestó también con poder. Y creo que hay algunas cosas que ellos hicieron acá que son claves para entender por qué Dios se movió por medio de la iglesia en Jerusalén. Y por qué a veces nosotros seguimos como deseando o anhelando cosas y no vemos que haya cosas que pasen en medio nuestro. Estén ahí con el texto abierto. Pero si vemos esta instancia donde Pedro y Juan estaban siendo cuestionados por el concilio de los principales sacerdotes de ahí de Jerusalén, vemos que lo primero es que una iglesia donde Dios se mueve es una iglesia con obediencia innegociable. Una iglesia con obediencia innegociable. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 19? Bueno, el versículo 18 y 19. Le pidieron, dejen de enseñar. ¿Ustedes no entienden que justamente que esto hace un tiempito atrás, hace unos meses atrás, llegó a que mandáramos a matar a Jesús? Ustedes detengan, basta con esto, basta con seguir hablando de Jesús. A Jesús nosotros los matamos, si ustedes no siguen hablando, el fin de ustedes va a ser similar. Y sin embargo, ¿vieron cuál es la respuesta de ellos? Es tremenda. Porque ellos podrían haberse llenado de miedo. Estos eran hombres que cuando arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con estos hombres cuando arrestaron a Jesús? Fueron dispersados, tenían miedo, no aguantaron, ellos se retiraron. Y ellos contestaron a ellos, y lo miraron a la cara y dijeron, ustedes mismos deben juzgar si es justo delante de Dios que los obedezcamos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Entonces, ¿a dónde estaba marcada la obediencia de ellos? Ellos tenían su obediencia completamente comprometida a lo que Dios les había mandado hacer. Y el problema es que tantas veces nosotros tenemos nuestra obediencia dividida. Una obediencia que nosotros sabemos lo que Dios ha pedido en nuestra vida personal, pero también lo que Dios nos ha llamado a hacer en el servicio, lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Dios nos ha llamado a predicar la palabra de Dios y a ser discípulos, que era lo que Pedro y Juan estaban haciendo. Pero tantas veces nosotros sabemos que eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero empezamos a poner excusas. Empezamos a decir, no, pero fíjate, no, está bien, yo sé que yo debería estar más presente, yo sé que me debería estar involucrando en la vida de otros, pero fíjate que mi día libre, pero fíjate que mis horarios, pero fíjate que mi tiempo con la familia, fíjate que esto, fíjate que la última vez que lo hice a alguien le cayó mal y no le gustó, y fíjate que hubo un malentendido, y fíjate que... Y empezamos a ver todo un montón de razones por las cuales, aunque tenemos claro lo que Jesús nos ha mandado a hacer, que es a predicar el Evangelio y a ser discípulos, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen los hombres? ¿Qué es lo que dice mi familia? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dice mi corazón? ¿Cómo me siento hoy? Y nosotros tenemos claro cuáles es las cosas en las que Dios nos ha llamado a ser obedientes, y sin embargo nosotros decimos, bueno, veremos. En algún momento, cuando me quede bien, cuando me quede cómodo, cuando esté lo suficientemente descansado, cuando esté, no sé, cuando me cierren las cosas, cuando se alineen todos los planetas, ahí voy a estar yo con la disponibilidad para servir. Pero si no, siempre aparecen cosas y parece que nuestro compromiso con el Señor, con su iglesia y con el servicio a los demás, y principalmente con este compromiso a ser discípulos, a acompañar a otros, a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado, a seguir a Jesús, termina apareciendo como una de las últimas prioridades de nuestra vida. En vez de nosotros vemos cómo nuestra vida se va organizando y ahí vemos cuál es el tiempo que nos queda. En vez de nosotros decir, no, yo voy a poner la prioridad del reino de Dios y confiar que Dios va a hacer que el resto de las cosas se encajen. Que el resto de las cosas encajen. Y aparte de eso, claro, nosotros pensamos que el resto de las cosas encajen significa que, bueno, que Dios se va a encargar de que yo pueda tener una vida cómoda mientras yo lo obedezco. ¿Pero eso es lo que Pedro y Juan estaban experimentando?
No, ellos habían sido citados para ser amenazados de nuevo y les habían dicho, si ustedes no dejan de hablar y de enseñar sobre Jesús, va a haber consecuencias. Y este es el problema. Nosotros queremos servir a Jesús siempre y cuando no haya consecuencias. Siempre y cuando se me pueda prometer que mi vida de obediencia a Jesús se va a transformar en una vida más cómoda, una vida con menos problemas, una vida con menos inconvenientes, una vida en donde las cosas me van a empezar a salir mejor, pero termina siendo todo lo contrario. Servir a Jesús y reorientar nuestras vidas individuales, pero también nuestras vidas como iglesia, a las prioridades que Dios nos ha puesto, nos va a costar. Nos va a costar. Y a veces nosotros nos ponemos a juzgar si qué vale más la pena, obedecer a Dios o obedecer la conveniencia de nuestra vida a personas, a mí mismo o a diferentes cosas. Y lo que terminamos evaluando es, lo que más vale la pena es obedecer todo lo demás y cuando me quede cómodo, ahí obedezco a Dios. Segundo, una iglesia donde Dios se mueve es una iglesia que experimenta a Dios en su vida. Miren lo que dice el versículo 20, porque nosotros no podemos... ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ellos deciden con tal convicción obedecer a Dios? Ellos deciden con tal convicción obedecer a Dios porque ellos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El problema es que muchos de nosotros, la razón por la que muchos de nosotros perdemos el fuego, perdemos la pasión, perdemos la motivación para tomar decisiones radicales en nuestra vida, es que nosotros venimos viviendo con un evangelio teórico donde nosotros vivimos sobreviviendo de testimonios de otros. Y hace años que no tenemos nuestros propios testimonios de nuestras vivencias con Dios. Entonces algunos incluso cuando predican el evangelio, están hablando y están diciendo, están predicando de lo que otros han visto y de lo que otros han oído. Pero claro, ¿cómo va a ser mi corazón lleno, enardecido por querer compartir con otros el poder del evangelio si yo no lo estoy experimentando en mi propia vida? ¿Cómo voy a querer yo sentarme a estudiar la Biblia con otros si yo no me siento y yo no la estudio? ¿Cómo voy a yo querer ayudar a otro a poder ver su pecado y confrontarlo y querer dejar su pecado a un lado? Si yo sé que no lo puedo hacer porque no tengo la autoridad moral y ética para hacerlo, porque yo, cuando soy confrontado con mi pecado, lo ignoro y lo dejo a un costado. Entonces, para nosotros poder ver el poder de Dios en medio nuestro, tenemos que estar seguros que estamos viviendo vidas en las cuales estamos escuchando a Dios, en las cuales estamos viendo a Dios en nuestra vida, para ahí poder salir con confianza y con la autoridad de compartirlo con otros. Esto no significa de que yo tengo que esperar a yo sentirme que yo estoy súper espiritual y que yo tengo todo acomodado en mi vida, pero sí significa que en el punto en el que yo esté, estoy realmente buscando que Dios me hable, que poder ver a Dios obrando en nosotros. Estos discípulos habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús resucitado, habían visto a Jesús enseñándoles antes y después de resucitar, lo habían visto morir en una cruz, y ellos ahora eran estos testigos que estaban dispuestos a cualquier cosa porque sabían que no hablar y no testificar de esto era una completa incongruencia. El problema es que nosotros muchas veces somos discípulos fríos, tímidos, donde no hablamos la palabra de Dios, porque esa es la misma experiencia que nosotros estamos teniendo con Dios. Nosotros no estamos tomando decisiones radicales para nosotros empezar a vivir una comunión con Dios cercana y real. Y pasamos nuestra vida viviendo de testimonio de terceros, de lo que Dios le ha hablado a otros y que me lo compartió y yo ahí lo repito, o de lo que Dios viene haciendo en la vida de otros, o cómo Dios salvó a otros, o cómo otros tomaron decisiones radicales para dejar su pecado. Y yo ahí me voy acomodando. Así nunca vamos a poder experimentar el poder de Dios. Tercero, una iglesia en donde Dios se mueve es una iglesia que lo que hace da gloria a Dios. Es una iglesia que lo que hace no se da gloria a sí misma, sino que lo que produce es que Dios sea glorificado.
Miren el versículo 21 al 22, y dice, y después de amenazarlos otra vez, lo dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo. O sea, ellos sabían que si los castigaban, el pueblo se les iba a volver en su contra, porque Pedro y Juan contaban con el favor del pueblo, porque pues estaban todos no están todos glorificando a Pedro y a Juan, no están todos idolatrándolos a ellos, sino que estaban todos glorificando a Dios. ¿Y por qué? Porque sabían que lo que ellos habían hecho era por parte de Dios. Dice, todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido en la vida de este hombre cojo, que por muchos años había sido completamente transformado. Ahí menciona que no se le podía contradecir, porque era un hombre que tenía más de 40 años. Esto probablemente implica dos cosas. No era que 40 era un número mágico, implica, primero, que bueno, que no era un niño donde uno podría haber dicho, bueno, era una cuestión, tenía un problema de desarrollo y bueno, y se fue mejorando solo. Pero también eran años en los que la gente lo habían visto a este hombre como un mendigo, sin poder trabajar. Era un hombre que era conocido porque estaba ahí en público, donde la gente mientras iba al mercado, iba al templo, lo veía. Y era innegable, no fue un actor ahí que se consiguieron, ¿no? Como los de algunas iglesias que después se ha dado a conocer que se conseguían algunos actores que falsificaran sus enfermedades para hacerse sanar. Este es un hombre donde la gente del pueblo lo conocía y era innegable que este hombre había estado enfermo por muchos años y que había sido completamente transformado por el poder de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El resultado de eso es que fue hecho de tal manera en palabra y en hechos donde los que fueron glorificados, los que fueron reconocidos, no fue Pedro y Juan, sino que fue el Señor. Entonces, si nosotros queremos ver que Dios se mueva, que Dios obre en medio nuestro, todo lo que nosotros hacemos desde el corazón, en nuestras palabras y nuestros hechos, tiene que ser de tal forma que el que reciba la gloria, la honra y el reconocimiento sea el Señor. Me encanta algo que alguien dijo, es algo que me confronta como pastor y como alguien que me toca a veces en muchas ocasiones ser la cara visible. Acá en la iglesia liderando y en otros lugares me toca ser la cara visible. Hay alguien que le dijo, se me olvida ahora quién fue el que dijo la cita, pero él dijo, predicá, le estaba hablando a los pastores, ¿no? Pero le dijo que tu vida se trata de tres cosas: predicá, morí y sé olvidado. Y algunos miran con una cierta, como una nostalgia de un futuro que no ha llegado el día donde, no sé, si todos somos honestos y sinceros, de acá a 100 años, si Cristo no ha regresado antes, de acá a 100 años, ¿ustedes son conscientes que prácticamente nadie se va a acordar de quiénes éramos nosotros? Es muy loco eso, ¿no? Aún alguno de los más jóvenes, no sé, dentro de 100 años, algún bisnieto, algún tataranieto por ahí, pero también se dice, ¿no? Permítame me ponga medio bajón, pero es importante para que tomemos perspectiva. Algunos dicen también que hay dos veces a las cuales morimos, ¿no? Y no estamos hablando de la muerte espiritual, ¿no? Pero el día en que pasamos a estar con el Señor y el día en que en esta tierra por última vez alguien dice nuestro nombre, ¿no? Fuerte eso. Pero en vez de mirarlo como un majón, digamos, vivamos nuestra vida de tal manera en la que todo lo que nosotros hagamos redireccione los pensamientos de la gente, redireccione los afectos, el corazón, el amor de la gente, no hacia mí y hacia una admiración por quién yo soy, por mirar mis dones, mis talentos, mirar cómo yo fui, la buena persona, sino que todo lo que yo haga pueda ser redirigido al Señor. Y varios han visto, no tenía planificado decir esto, pero varios han visto en esta semana, o en las semanas, últimas 2 o 3 semanas, un asesinato muy notorio que se dio en Estados Unidos de un personaje ahí, ¿no? Y bueno, un poco lo complejo de esto es que era un cristiano sumamente comprometido, pero al mismo tiempo mucho de su trabajo era sumamente político, ¿no? Entonces hubo ahí una gran despedida, ¿cómo se llama? Un homenaje ahí que se le hizo y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, hay como diferentes perspectivas, diferentes personas cómo vieron ese homenaje.
y algunos dijeron, pero ¿qué político que fue? Yo digo, bueno, en realidad yo lo que hubiera esperado que hubiera sido meramente político. Estuvo el presidente, tanto el vicepresidente, toda la gente de mayor rango. A mí en realidad lo que me asombró es que habiendo sido algo que pudiera haber sido solamente político, solamente esto para hablar del partido, que eso se hizo y principalmente cuando apareció el presidente ahí que no es cristiano, ahí desentonó pila y todo lo demás. Pero para mí fue tremendo la claridad y lo directo en lo que en un montón de ocasiones, un montón de personas, el pastor de este hombre, su esposa, otro compañero ahí también de trabajo y de ministerio y otro, incluso algunos políticos, que hubo momentos donde hicieron a un lado de la política y reconocieron y predicaron directamente el nombre de Jesús. Y algunos dicen que ese servicio fue transmitido mucho más que algunas de las campañas evangelísticas más históricas de Billy Graham y de muchos otros, y en donde por lo menos 2 o 3 personas tuvieron espacios muy claros para presentar directamente el Evangelio. Y hablando de la muerte y la resurrección, de la necesidad de arrepentimiento, de la necesidad de ir a buscar una iglesia, de la necesidad de entregar su vida a Cristo y devolvernos de nuestro pecado. Impresionante. Entonces, de vuelta, con muchos matices, pero me llama la atención y se hizo también un clip muy viral de esta persona que le dijo que alguien le había preguntado hace unos 5 meses atrás, le preguntó, si todo terminara en tu vida, ¿por qué quisieras ser recordado? Estamos hablando de una persona que se dedicaba a la política. Y él dijo, si yo muriera en estos días, yo quisiera ser recordado por la valentía que yo tuve por mi fe. Y que por la gente entienda que para mí la política era secundaria y para mí número 1 en mi vida estaba Jesucristo. Fuertísimo. Y unos meses más tarde terminó siendo eso. Incluso el video de homenaje que hizo hasta la Casa Blanca terminó con esa frase de él. Impresionante. Entonces, es la vida en la que los apóstoles estaban viviendo y que la iglesia de Jerusalén estaba viviendo, llevó a que los hombres no los glorificaran a ellos, sino que la gloria sea redireccionada a Jesús. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros de tal forma que cuando la gente piensa en nosotros no pueda separar el concepto que tienen de nosotros que el concepto que tienen de Jesús? ¿O acaso diremos, bueno, no, mejor si alguno se olvidara por un ratito que era cristiano? Difícilmente vamos a ver nosotros a Dios moverse con poder en medio nuestro si no vivimos completamente, no solamente de palabra, pero de hecho, para que Dios sea glorificado y no nosotros. Versículo 23, una iglesia donde Dios se mueve será una iglesia unida. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos. Fueron a los suyos. Y podría quedarme acá el resto de la prédica, pero ellos vinieron de predicar en las calles. Cuando ellos estaban predicando en las calles, fueron, no apresados en ese sentido, pero sí los tomaron y los llevaron para ser cuestionados y fueron tremendamente amenazados. Muchos de nosotros diríamos, necesito un tiempo de vacaciones, licencia, necesito relajarme porque acá me dejaron muy alterado, no sé, se me subió el colesterol acá con las amenazas que me hicieron, y hubieran dicho, yo ahora necesito un tiempo de ir, encerrarme un rato en mi casa, pasar tiempo conmigo mismo, todo lo demás. Sin embargo, lo primero que ellos hacen, después de ser liberados, después de haber sido liberados, pero con una fuerte amenaza en contra de sus vidas, fue ir a los suyos. Y los suyos no está hablando de su familia biológica. ¿De quién está hablando? De la iglesia. Ellos fueron a buscar y a reunirse con la iglesia. Y fueron y les contaron todo lo que les había pasado. Y ellos dicen que ahí alzaron unánimes la voz en oración. El problema, y antes de pasar a la oración, es difícil que Dios se mueva con poder en medio de una iglesia que no busca estar junta, en medio de una iglesia que no está comprometida con sí misma. Venimos ahora en la mañana justamente de estar repasando las clases de membresía.
Y mira, hermano, eran 9:33, comenzamos 9:30. Eran 9:32, 33 y nos miramos con mi esposa. Estaba mi esposa, yo y mis hijos. Y viene siendo medio la tendencia de los últimos meses. Donde tenemos un espacio que es para aprender, para profundizar en la palabra de Dios. Y la iglesia no le da prioridad. Y donde muchos dicen, no, sí, en teoría sí, sería lindo, todo lo demás, pero después esto, ¿qué es lo que damos prioridad? Bueno, un rato más de sueño, la falta de disciplina, o decir, no, porque tengo que ir y hacer mandados y todo lo demás, y no estamos organizando nuestra vida para poder estar juntos, para poder estar con los nuestros. O pensamos que está bien llegar en cualquier momento, en cualquier hora. Qué importante es poder prepararnos para poder estar juntos y para poder buscar y tener la comunión. Es difícil que uno llegue así cuando estamos arrancando con las canciones, en medio de las canciones, y ya uno estar ahí realmente concentrado en adorar a Dios. Uno viene con la cabeza en otra, que podemos prepararnos desde ayer. Hay un pastor que siempre dice y publica en las redes todos los sábados de noche, ¿no? El congregarnos con la iglesia los domingos de mañana es una decisión del sábado de la noche. ¿Por qué es una decisión del sábado de la noche? Porque, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo, con mis energías? Si realmente digo que necesito descanso, eso, ahí yo no tengo problema con quedarme hasta altas horas de la noche, o mirando televisión, o saliendo por ahí, o haciendo diferentes cosas, si yo sé que después no me voy a organizar bien el otro día. Y ellos, después de un momento súper difícil, su primera reacción fue buscar a la iglesia, fue ir a los suyos, fue estar con el pueblo de Dios. Y estar y volcar todas sus ansiedades con ellos. Era contarles todas sus problemáticas y buscar la comunión para poder ser fortalecidos. Y no dice ni que Pedro ni que Juan fueron los que oraron, pero sí dice ahí que al oír esto, dice que unánimes alzaron la voz a Dios. Entonces, una iglesia donde Dios se mueve es una iglesia que ora. Es una iglesia que ora. Ellos recibieron las cargas de sus hermanos que habían sido amenazados de muerte. Y su primera reacción fue decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es orar. Y a veces nosotros queremos salir corriendo enseguida a buscar soluciones nuestras, buscar soluciones humanas. Me tocó también ahora esta semana juntarme con algunos, hacer algunas visitas donde hermanos, mire, escuché algunas situaciones esta semana donde me vi un poco sobrepasado y escuchaba y decía, bueno, yo humanamente hablando no tengo ni idea qué hacer con esto. Estoy escuchando situaciones que me sobrepasan, que yo no tengo una solución. Y a veces no tengo ni una palabra en la cual yo humanamente pueda darle ánimo a alguien. Y no puedo hacer más que quedarme en silencio, escuchar, prestar un hombro ahí para llorar y después orar. Y orar también con desesperación. Y no como viene esa terrible frase que a veces decimos, bueno, ahora lo único que queda es orar. ¿No? Como diciendo, bueno, ya que probamos todo lo otro, bueno, ahora oremos. ¿No? Terrible. Esta iglesia nos muestra que lo primero que debemos hacer, nuestro primer y más importante recurso es la oración. Y después que nosotros oramos, es que ahí que podemos tener en el poder de Dios, qué estrategias vamos a poder tener nosotros para poder hacer cosas en el poder de Dios. Pero sea que nos presentamos frente a situaciones difíciles, imposibles o fáciles, en todas, nuestra primera herramienta tiene que ser la dependencia y la búsqueda de Dios, como lo hizo esta iglesia. Y una iglesia en donde Dios se mueve, no solamente que ora, sino que descansa en la soberanía de Dios. Esto está en medio de la oración. Me salté, bueno, ellos después acá reconocen lo que pasa, lo terminan conectando con el Salmo 2, que no tenemos tiempo para eso. Tenía varias cosas ahí para decir el Salmo 2, pero después pueden leer todo el Salmo 2 ahí en su casa y ver la conexión con este pasaje. Pero dice, miren el versículo 28. Ellos reconocen que estas amenazas son solamente la extensión de lo que Herodes, Pilato, los gentiles y los del pueblo de Israel ya le habían hecho a Jesús. Ellos se dan cuenta que están siendo perseguidos de la misma manera en la que Jesús fue perseguido. Y entonces dicen, cuando ellos se juntaron para maquinar en contra de Jesús, en el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Uf. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que el propósito y la mano de Dios habían predestinado que sucediera? La crucifixión, la muerte de Jesús.
Y ellos se están dando cuenta que así como la persecución que ellos están experimentando es un paralelismo, se desprende de la forma en la que habían perseguido a Jesús, ellos saben que si ahora a ellos les toca sufrir por el Evangelio, y les toca sufrir por hacer discípulos, y les toca sufrir por predicar, ellos podían tener la seguridad que si fue la voluntad de Dios y Dios había orquestado de que Cristo muriera para poder traer salvación a los pecadores, de la misma manera cualquier cosa mala que a ellos les pasara no iba a escapar de la mano y del plan perfecto de Dios. Y nuestro problema es que muchas veces nosotros vamos en oración a Dios, pero vamos para que Dios nos saque de los problemas. Y para que Dios nos quite de cualquier cosa que nos pueda hacer sentir incómodos. Cuando esta iglesia iba en oración, no para que Dios les solucione los problemas, sino iba en oración para poder conformar su corazón a la voluntad soberana de Dios. Porque ellos tenían claro que el propósito de Dios para su vida no era solucionarle todos los problemas, sino era edificar su iglesia. Y Dios muchas veces edifica su iglesia por medio del sufrimiento. Y por medio de una iglesia que se somete a la mano poderosa de Dios. Bueno, y séptimo ahora. Una iglesia donde Dios se mueve es una iglesia que no busca la comodidad, sino la valentía. Miren cómo termina el versículo 21. Esto es una extensión de lo que venía diciendo. Dice, ahora Señor, recién acá viene el pedido. Hasta ahora ellos estaban orando, reconociendo la situación y reconociendo quién Dios es y lo que Dios estaba haciendo. Y cómo llega el pedido de ellos en oración. Dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos no sufran ninguna de esas amenazas. ¿Dice eso? No están leyendo. Dice, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos no era que decían, ellos no era que creían en un Dios chiquito que no tenía poder para hacer milagros. Pero ellos entendían que los milagros de Dios no tenían que estar al servicio de ellos, sino que el poder de Dios tenía que estar al servicio de que otros conocieran a Jesús. Por eso cuando ellos piden sanaciones, señales y prodigios, lo está hablando hacia los demás, hacia los que no creen, para que ellos puedan llegar a creer en Dios. Pero en lo que respectaba a ellos, que ellos pudieran tener la valentía y la confianza para hablar la palabra mientras se sometían a las consecuencias de desobedecer a las autoridades por obedecer a Dios. Eso es tremendo, es una iglesia donde Dios se mueve, es una iglesia que actúa con valentía y no busca su comodidad. Entonces, hermanos, ¿en qué cosa en nuestra vida estamos nosotros buscando la comodidad por encima de la valentía? ¿Qué cosas vos sabés que Dios te ha llamado a hacer? Y vos estás priorizando ver si puedes escapar a los problemas, a las dificultades, en vez de decir, Señor, por favor, aunque me cueste y sé que me va a costar, quiero vivir solamente para ti. Quiero predicar tu palabra, quiero contarle a otros lo que has hecho y lo que has hecho en mi vida, lo que estás haciendo. Quizá para algunos haya que dar varios pasos atrás y decir, yo la verdad que desde que me convertí no he visto a Dios hacer muchas cosas en mi vida. Así que me toca ir en búsqueda de Dios, de esa comunión con Dios, donde pueda empezar a caminar en fe y a ver a Dios obrando en medio de mi vida. Algunos de nosotros no vemos la mano de Dios porque Dios a veces nos ha hablado, nos ha dicho, mira, esa persona que va por la calle, paralo y preguntale algo y orar por él o predicar el Evangelio y nosotros nos da vergüenza y nos quedamos ahí congelados. O Dios nos ha llamado a tomar algunos pasos decisivos esto en nuestro servicio, en nuestra relación con Dios y con la iglesia o con la gente que nos rodea y nos quedamos en la timidez priorizando la comodidad. Así no vamos a ver el mover de Dios en medio nuestro, en nuestra vida ni en nuestra iglesia. Así nos vamos a estar conformando como la gente de Nazaret a escuchar lindas enseñanzas de Jesús, pero conformándonos con un Dios que no se mueve en medio nuestro, sino que solamente nos vamos llenando la cabeza y el intelecto de más conocimiento, en lugar de buscar que ese conocimiento transforme
no solamente nuestro corazón, pero nuestra forma de vivir, y transforma nuestra iglesia. Y soñé que si nosotros de verdad nos volvemos en una comunidad, en una iglesia como la que tuvo la ciudad de Jerusalén en este tiempo, nuestra iglesia se tiene que hacer notoria, la gente de este barrio, de esta ciudad, se tiene que enterar que hay una iglesia que se llama Adulam, donde es comunidad y refugio para aquellos que reconocen que necesitan a Jesús. Y una comunidad donde hay gente que viene herida y es sanada, física, en el corazón, espiritualmente, donde hay gente que viene perdida, sin propósito, y encuentra el propósito y encuentra una nueva forma de vivir. Y donde hay gente que viene atada a su pecado y donde se encuentra con Jesús, un Salvador, donde le rinden toda su vida y comienzan a glorificar a Dios y dejan su pecado atrás y le siguen. Yo me pregunto por qué a veces estamos tan conformes. Quizás porque a veces hemos negociado con nuestra obediencia a Dios. Hemos negociado con nuestro pecado. Quizás porque a veces vivimos y servimos de manera donde somos nosotros los que buscamos quedarnos con la gloria. Quizás porque a veces que nosotros no buscamos la unidad, no buscamos a la iglesia, sino que vivimos vidas individualistas en las cuales la iglesia es una de nuestras últimas prioridades en nuestra vida. Quizás porque no somos una iglesia que ora, donde no estamos buscando a Dios en oración y donde no nos sometemos a su soberanía, a cuál sea la voluntad de Dios, sino que buscamos hacer que Dios haga nuestra voluntad y no que Dios haga su voluntad en medio nuestro. Y quizás porque a veces seguimos buscando nuestra comodidad en vez de la valentía. Pero cuando una iglesia se levanta y dice, vamos a vivir de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo? Tuvieron valor para predicar la palabra. Dice, y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, el libro de Hechos es un libro que se describe cómo el Espíritu Santo empodera a su iglesia para ser testigos. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1, versículo 8, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. El objeto de ser lleno del Espíritu Santo no es yo ser más espiritual que los demás, no es yo tener mayor conocimiento, no es yo poder tener menos problemas y poder utilizar yo a Dios para hacer los milagros que yo quiero, para que mi vida sea una vida más fácil. El objetivo de buscar la llenura del Espíritu Santo es tener poder para ser testigos y hacer discípulos y predicar la palabra de Dios. Entonces muchos de nosotros no experimentamos ni vivimos en el poder del Espíritu Santo porque no predicamos la palabra, porque no hacemos discípulos. Entonces, ¿qué tal si decidís ponerte alguna de estas cosas en esta semana, en este mes, en lo que queda este año? Un compromiso con decir, voy a dar un paso audaz, un paso de valentía, aun cuando me dé miedo, aun cuando haya incertidumbre en las consecuencias que pueda haber, de cómo yo puedo comenzar a tener un mayor compromiso con ser y hacer discípulos de otros. Y en esas 7 cosas que mencioné, esas 7 características de esta iglesia donde Dios se movió con poder, ¿cuál una o dos de esas cosas te resaltaron que es donde vos sabés que está fallando? Quizás la falta de obediencia. Dios ya te ha hablado con claridad sobre tu pecado y no estás obedeciendo. Quizás tu falta de oración. Quizás es tu falta de compromiso con la iglesia. Quizás tu búsqueda de la comodidad por encima de la valentía para hacer lo que Dios te ha pedido. Quizás que vos no te estás sometiendo a la voluntad y a la soberanía de Dios, sino que estás buscando que Dios haga tu voluntad en vez de que vos hagas la tuya. Te puedo asegurar que si vos te comprometés a vivir en estos principios, en estos valores que nos muestra la iglesia de Jerusalén, vas a ver a Dios obrando en tu vida como nunca antes. Los discípulos no experimentaron el poder de Dios porque se quedaron ahí encerraditos en el cuartito ahí que tuvieron ahí en Pentecostés, con miedo a salir. Sino que ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo salieron a ser testigos. Salgamos, seamos testigos y veamos cómo Dios nos llena de poder para hacer su obra.